Ya. ¿Qué tal? Hoy vamos a comenzar con nuestra primera clase. Vamos a estar viendo números naturales y logaritmos. Como ya comentamos, esto va a ser un complemento a Matemáticas 2, o sea, Matemática 1. Entonces, hay que definir muy bien qué son los números naturales. Así que vamos a empezar a abordar esto desde un punto de vista más matemático como tal, porque esto es una prueba electiva de matemática propiamente. Así que vamos con un par de definiciones. Entonces, eh, antes de definir qué son los números naturales de una manera bastante rigurosa y estricta, vamos a presentar algunas cositas. Entonces, antes de esto, aceptamos aceptamos la existencia de un conjunto no vacío al que llamaremos el conjunto de los números reales, denotado de esa manera, como una R y un palito. Entonces, esto es conjunto de los números reales. Números reales. Entonces, sobre esto nosotros vamos a estar definiendo una serie de relaciones de igualdad entre toda operación algebraica. Entonces, definimos las siguientes relaciones de igualdad. Siguientes relaciones de igualdad. Y esto es súper importante porque en el momento de que nosotros tengamos que aplicar esto, vamos a extender esto como un cuerpo. Entonces, esta relación de igualdad va a satisfacer las siguientes propiedades. Quizá esto de ya irse un poquito por las ramas, pero vamos a entender que de acá salen algunas cositas. Una, la primera propiedad que va a satisfacer se llama reflexibilidad. Reflexibilidad. ¿Qué me dice? Me dice que si A pertenece a este conjunto que se llama los números reales, entonces A es igual a A. Ya, eso es un puntapié para lo que nosotros vamos a estar viendo. Segundo, vamos a estar viendo la simetría. Simetría. Entonces, ¿qué me dice la simetría? Si tenemos dos números, A y B, que pertenecen a este conjunto que definimos como los números reales, entonces A es igual a B, tal que B es igual a A. De esta manera nosotros estamos diciendo que esta propiedad es simétrica. Hay, bueno, cuando lleguen a un curso más avanzado que se llama álgebra lineal, van a ver que cuando ustedes definan algo, no necesariamente tiene que ser simétrico, ¿ya? Bueno, en ese curso ya van a estar viendo esto, pero a un nivel un poco más avanzado. 3. Transitividad. ¿Qué me dice la transitividad? Si tengo tres números, A, B y C, que pertenecen a este conjunto, que se llama números reales, entonces, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Y esto es súper importante porque nosotros estamos dando una base acerca de lo que estamos haciendo con los números. Entonces, con esto ya sabemos que cumplen algunas relaciones de igualdad. Eh, y es fundamental esto en caso de trabajar con números y en especial en caso de trabajar con álgebra. Entonces, sobre este conjunto, definimos las siguientes operaciones. Las siguientes operaciones. Ya. Y ahora sí la cosa vamos a empezar a cerrar un poquito, porque acabamos de definir una relación de igualdad dentro de este conjunto, pero ahora nosotros necesitamos cerrarlo. Entonces,
vamos a definir dos operaciones. La primera operación va a ser la adición, que me dice lo siguiente. Me dice, si yo tengo un real operando con un real, donde esta relación, que la voy a denotar con color azul, se llama la adición o informalmente la suma, y tengo dos números A y B que pertenecen a los reales, entonces esta operación de A más B pertenece a los reales. Eso es lo importante de rescatar de acá. Entonces, si A y B pertenecen a los reales y tengo una operación que es la suma de dos reales, entonces necesariamente esto me va a dar un real. Segundo, el producto. Producto. ¿Qué me dice el producto? Si yo opero dos reales, entonces necesariamente esto también me debería dar un real. Entonces, si A y B pertenecen a los reales, entonces el producto entre estos dos también pertenece a los reales. Eso es lo que me quiere decir esta operación. Ya. Y con eso ya tengo las operaciones dentro de los números reales, ya tengo algunas relaciones de igualdad y sobre esto voy a empezar a construir a partir de todo lo que vimos en la primera clase de matemática M1, o sea, conjuntos como tal. ¿Cuál es la gracia de esto? Que estas operaciones como tal satisfacen a axiomas. Y eso fue lo que dijo David Hilbert. Dijo, entonces, ¿cómo tenemos este conjunto cumple con lo siguiente? Cumple con y ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? David Hilbert dijo, perfecto, como tenemos un sistema real que cumple con la adición y con el producto, también podemos decir que este es ordenado. Este es un pequeño spoiler, pero este conjunto también se puede ordenar. Es decir, podemos darle un orden. De ahí surge la recta numérica. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir, uno, esto tiene un cuerpo. Eso de ahí es el cuerpo de los reales. Cuerpo. Mientras que esta parte de acá es lo que se conoce como orden. Ambos pertenecen a axiomas de cuerpo y axiomas de orden. O sea, vamos a tener toda la parte de operatoria, o sea, del cálculo aritmético, y con relaciones de orden vamos a tener desigualdades, inecuaciones, etc. Entonces, con la vía axiomática, David Hilbert define lo siguiente. Entonces, David Hilbert define, él dice, un conjunto, vamos a llamar a este conjunto M. Un conjunto M que lo vamos a llamar M gorro. Un conjunto M gorro que satisface también con eso, con un cuerpo y con un orden, es el conjunto de los números reales si satisface lo siguiente. Ya. Entonces, esto es una construcción formal de los números reales, ¿ya? Posteriormente vamos a llegar a una pequeña simplificación de esto, pero necesitamos comprender esto. Entonces, estas condiciones que satisfacen son, primero, él dice, ya, este conjunto M gorro es el conjunto de los números reales, sí. Primero que nada, este conjunto M gorro es un cuerpo. Es decir, puedo operar con este conjunto. Eso es lo primero que me dice. Segundo, me dice, este conjunto M gorro también es real si es un conjunto totalmente ordenado y el orden es compatible con las siguientes operaciones. Entonces, es ordenado
y compatible con las siguientes operaciones. Eso me dice, dentro de esas siguientes operaciones, uno, vamos a establecer una operación de cuerpo. Fíjense, si A es menor o igual que B, entonces A más C es menor o igual que B más C. Fíjense lo que tenemos ahí. Ah, ya. Pero esto nosotros ya lo habíamos visto. Esto nosotros lo definimos arriba como la propiedad transitiva. Entonces, el orden también cumple con una propiedad transitiva, no solamente los números. Y por otra parte, número 2, si A es menor o igual que B y 0 es menor o igual que C, entonces A por C, o sea, C es mayor o igual que 0, también otra manera de decirlo, A por C es menor o igual que B por C. O sea, sigo conservando la operación. O sea, lo que haga a ambos lados no me va a afectar el resultado, porque se conserva el orden. Y tercero, y esta parte quizá es un poco más complicada de entender, no es necesario, la verdad, pero vamos a verlo. Entonces, si me dice que este conjunto, el conjunto M gorro es completo, satisfaciendo el axioma del supremo, satisfaciendo el axioma del supremo. Es decir, que todo conjunto no vacío y acotado superiormente tiene un supremo. Ya, esto como les digo, no es necesario comprenderlo de inmediato, pero vamos a hacer un pequeño ejemplo para que no nos quedemos con la intención de poder comprender. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto que va desde A o desde 0 hasta infinito positivo, y este conjunto se define de la siguiente manera, y este límite, por ejemplo, lo podemos llamar K y L, entonces L es el supremo de este conjunto que está acotado por K gorro. Este conjunto que lo podemos llamar conjunto A, acotado por L con límite K. Bueno, eso en pocas palabras lo que lo quiere decir. Lo quiere decir que L simplemente es el supremo. Es la mayor cantidad que puede tener. Y así como podemos definir un supremo, también podemos definir un ínfimo, por ejemplo, acá con L gorro. O cero, de hecho, derechamente. Pero en fin, hay infinitos supremos, eso quiero que sepan. Hay infinitos hacia acá. L más 1, L más 2, L más 3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea es que siempre busquemos la menor cantidad que satisfaga. Eh, Eso. Ahora, ¿por qué no incluimos K? Porque K, bueno, es parte del recorrido de esto como tal, entonces no tiene mucha gracia. Ya. Esa es la definición formal que estableció Hilbert. Eh, Quizá demasiado formal para lo que nosotros necesitamos. Pero ¿cuál es la gracia de poder estudiar esto? Que eh, esto desprende axiomas. Y esa es la gracia, que al desprender axiomas, nosotros podemos establecer una serie de propiedades con las que nosotros vamos a trabajar. Entonces, los axiomas bueno, los que vamos a estudiar comúnmente son los axiomas de cuerpo. Los axiomas de orden, por supuesto, se estudian en matemática M1 y ya está la clase arriba, por si quieren ir a visitarlo. Entonces, los axiomas que desprenden y los que vamos a estudiar acá van a ser los axiomas de cuerpo. Axiomas de cuerpo. Entonces, nosotros establecemos un cuerpo con la operación de
suma y multiplicación. Entonces, cada vez que nosotros hablemos acerca de un axioma de cuerpo, independiente de los axiomas que sean, si sean 5, 8, 1 millón, siempre tienen que estar considerándose para suma y para multiplicación. Entonces, para esto vamos a generalizar un poco. Entonces, consideramos X, Y, Z perteneciente a los reales. Entonces, primero, el primer axioma que vamos a estudiar se llama asociatividad o ley asociativa. Ya. Entonces, para la asociatividad, como nosotros dijimos, siempre vamos a tener para el producto y para la suma. Para la suma, partamos. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Yo establezco una operación X más Y más Z. Esto es igual a X. Y aquí es donde juego con esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? La diferencia de esto es que esto es una operación de suma y lo que quede de esta operación se suma con Z. O sea, son dos operaciones. La operación que está en el paréntesis y la operación que está fuera con lo que salga del paréntesis. Y acá también. Esto es una operación totalmente distinta a la anterior y esto es otra operación con lo que sobra. Entonces, eso es lo que me dice la asociatividad, que yo dentro de los reales puedo trabajar como yo quiera. Y esto tiene una clara ventaja, que yo, por ejemplo, puedo sumar positivos con positivos o negativos con negativos. Ahí tienen una aplicación. Por otra parte, con el producto, si uno establece acá y dice, ya, perfecto, puede ser el producto X por Y por Z, nuevamente puedo volver a replicar lo mismo. Como saben, la operación de multiplicación puede ser un asterisco o un puntito. No hagan una X, eso es producto cruz. Entonces, nuevamente aquí tienen una operación, un producto, y de lo que salga de acá, vamos a tener otro producto, pero con Z. Y acá también es distinto. Por eso es que les digo, estas son operaciones distintas. Pero aquí es donde surge algo que dijo un gran filósofo griego. Eh, Pitágoras, de hecho, fue el que lo dijo. Pitágoras dijo, eh, el orden de los factores no altera el producto. Y claro, en este caso lo podemos aplicar de una manera sencilla. No siempre es así, pero ahora sí. Bueno, en este caso al menos. Segundo, con color rojo. La ley conmutativa o la conmutatividad. Conmutatividad. ¿Qué es lo que me quiere decir la conmutatividad? Me dice, si yo sumo, estamos trabajando con X y con Y. Dos reales sería lo mismo que los suma al contrario. Van a ver que esto tiene una implicancia que después nuevamente puedo volver a reordenar las operaciones. Y también lo mismo con el producto. O sea que X por Y es igual a Y por X. Ya. Y esto nos va a servir un montón, porque nosotros con esto vamos a empezar a ordenar lo que vamos a estar estableciendo como operaciones. Ya, y esto nos va a ayudar a hacer algunas demostraciones quizá un poquito más adelante. Tercero, entonces tenemos la asociatividad, tenemos la conmutatividad y falta una ley más que se llama la ley distributiva o la distributividad. Distributividad. Ya. Lo que tiene de especial la distributividad es que la distributividad no considera si es que es para adición o producto. La distributividad considera ambas operaciones. ¿Cómo se establece? Uno dice X por Y más Z es igual a X por Y más X por Z. Esto es lo que se conoce dentro del álgebra como tal, y esto tiene otro nombre en el álgebra. Entonces, en álgebra se conoce
o se mal conoce como factorización. Ya, entonces, no es que nosotros estemos haciendo factorización derechamente, es que nosotros estamos aplicando la distributividad solamente con términos algebraicos que son reales. Ya, ¿qué más establece los números reales como tal? Dentro de los axiomas de cuerpo, si bien nosotros ya acabamos de ver los axiomas, también se desprenden algunas cositas, como por ejemplo la existencia de los elementos neutros. Entonces, elementos. Los elementos neutros son elementos que no afectan a la operación en sí. Entonces, también vamos a hacer para la suma y para el producto, o sea, vamos a tener un neutro aditivo y un neutro multiplicativo. Como neutro aditivo, tenemos el 0, porque x más 0 es igual a x y 0 más x es igual a x. O sea, el 0 es una operación que siempre está en cualquier formato algebraico que estemos trabajando, o formato numérico, por ejemplo, si estamos trabajando con 2 por 1, eso implícitamente tiene un 0, que nos permite trabajar un poco y poder comprender esta operación y modificarla. Por ejemplo, uno dice 2 por 1 más 0, por ejemplo, y dice 0, uno lo puede reescribir como 2 menos 2. Al hacer eso podemos factorizar acá. Entonces nos va a quedar 2 factor de 1 más 1 menos 2. Y claramente esto no era muy parecido a la operación que teníamos inicialmente, pero aunque no lo crean es la misma. Solamente la transformamos un poco. Y también tenemos el neutro multiplicativo, que en este caso para los números reales es el 1. El 1 es una operación que está ahí y no importa lo que hagamos, siempre va a mantener invariante la operación real. Y al igual que tenemos los elementos neutros, también podemos tener los inversos. 5. Inversos. Entonces, ¿qué nos dicen los inversos? Los inversos son operaciones tal que me dan los elementos neutros. Entonces, tenemos un inverso aditivo, por ejemplo, x más una operación que en este caso va a ser el inverso aditivo, tal que me va a dar el elemento neutro. Y, bueno, en el caso contrario pasaría lo mismo, que menos x. Y estamos trabajando con x como variable real. Más x es igual a 0. Y también lo mismo con el producto. Uno puede decir eh, x por el inverso multiplicativo, que me da el neutro multiplicativo. Y también podemos ocupar la otra notación, como x a la menos 1, cosa que ya estudiamos un poco. Ya. Bueno, estas son algunas cosas que los dejan la distributividad y está bien. Podemos establecer algunas operaciones con esto, determinar algunas propiedades de, por ejemplo, fracciones, potencias, raíces, productos notables, logaritmos, que ya lo ocupamos al fin y al cabo. Eso en las clases que nosotros tuvimos álgebra, ya lo pudimos ocupar, ya lo pudimos complementar bien. Y además de estas cerraduras para cuerpo, también podemos satisfacer la transitividad, la tricotomía, cosa que lo brinda esto, por ejemplo, eh, el axioma de orden, que los da la tricotomía, que los da una orden como tal. El conjunto supremo los da la monotonía, los conjuntos no vacíos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero nosotros solamente necesitamos esto. Y ya como vemos que pudimos cerrar bien qué son los números reales de una forma axiomática, tenemos que saber que no solamente tenemos una forma axiomática de poder ver esto, sino que también podemos andar no podemos andar tanto sin ser un poco práctico. Entonces, dentro de teoría de conjuntos, dentro de teoría
de conjuntos, nosotros podemos cerrar un poco los números reales de otra manera. Entonces, los números reales nosotros lo podemos clasificar en subconjuntos que al unirse forman este conjunto real. Entonces, esto vamos a decir, estos subconjuntos son los racionales y vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que Q pertenece a los racionales y si pertenece a los racionales, Q es algebraico. Y vamos a definir el conjunto de los irracionales y los irracionales y vamos a establecer acá P. Entonces, si P pertenece a los irracionales, entonces P es algebraico y trascendente. ¿Y qué lo quiere decir con esto? Básicamente lo dice, el conjunto de los números reales es la intersección, o la unión, mejor dicho, del conjunto de los racionales con el conjunto de los irracionales. Solamente nos dice eso. Entonces, esto es una forma más práctica, una forma un poco más sencilla de definirlo que me dice, perfecto, tenemos el conjunto de los números naturales. Tenemos los números naturales. Tenemos el conjunto de los números enteros. Perfecto. Esto lo expandimos un poco más con el axioma de infinitud y la densidad de conjuntos y adquirimos los racionales. Dentro de los racionales, sabemos que hay números que no tienen fin, que no son periódicos, o sea, que son infinitos, pero no tienen términos que se repiten, o sea, no son periódicos, son números infinitos. Y ahí surgen los números irracionales, como pi, Euler, el número de oro, la raíz de los números primos, etcétera, etcétera, etcétera. Y junto con esto, me dice, la unión de ambos conjuntos es lo que se llama el conjunto de los números reales. Así de sencillo lo define esto. Y vamos a poner un poquito de color a esto para poder distinguir. Ese lo vamos a hacer con color azul. Y ahí no, porque el otro color no se me va a ver. No, ya sí, a ver otro color. Celeste. Ahora sí. Eso es lo que me quiere decir el conjunto de los números reales. Ya. Eh, bueno, muchas preguntas con los números reales que tengamos, la verdad es que no. De hecho, en la PAES de este año no es como que hayan salido muchas preguntas. De hecho, salió una y esa la hicimos en conjunto. Entonces, tampoco mi idea es como volver a darle vuelta a eso. Pero sí vamos a estar profundizando harto en logaritmos porque es una operación trascendental que lo importa trabajarla bien. Así que vamos, con logaritmos. Logaritmos. Entonces, ¿qué son los logaritmos? Nosotros cuando trabajemos con logaritmos vamos a estar trabajando bajo la definición de Euler. Entonces, eh, para Leonhard Euler, los logaritmos son la operación inversa a la exponenciación. Entonces, esta operación trascendental la establece de la siguiente manera. Dice,
Ya. Yo tengo una operación de exponenciación, por ejemplo, a elevado a x es igual a b. Dice, ya, perfecto. En este caso, la incógnita se encuentra dentro del exponente. Entonces, ya esta operación está un poquito complicada. Por ejemplo, si uno tiene 2 a la x es igual a 8, uno dice 8, yo lo puedo reescribir como 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4, 4 por 2 8. 2 por 2 por 2. Eso sería lo mismo que decir 2 al cubo. Entonces, 2 a la x es igual a 2 al cubo. Y de aquí sale de inmediato que x es igual a 3. Pero ya, esa operación es sencilla, no es tan compleja de ver. Cuando uno tiene esto, 0 punto, ya, no vamos a participar, pero sí vamos a poner algo distinto. Cuando uno tiene eso se complica. Y es eh, súper complicado intentar calcularlo a mano. De hecho, tendríamos que tomar una raíz cercana, empezar a aproximar a partir de este número y tomar alguna operación cercana, por ejemplo, algún método para poder aproximar esta raíz, para poder al menos aproximar. Entonces, ¿qué dice Euler? Dice, ya, perfecto, esta operación nosotros lo vamos a reescribir de la siguiente manera. Dice, esto va a ser el logaritmo en base a de b es igual a x. Y de esa manera pretende simplificar la operación a algo un poco más sencillo de poder visualizar. ¿Qué podemos destacar? Que esta es la definición de logaritmo. Definición de logaritmo. Esta es la definición dada por Euler, que no se le olvide eso. Esto tiene nombre, ¿ya? Bueno, esto de ahí es el logaritmo. A esto de acá nosotros le llamamos el argumento. Y ese de ahí es la base del logaritmo. Ya. Entonces, al definir esta operación, nosotros tenemos que definir un par de cosas. Pero no lo vamos a definir sin antes ver una definición alterna. Porque John Napier genera una definición alterna, genera una definición alterna, y esta definición alterna es lo que hoy en día se llama cambio de base. Cambio de base. Y voy a recalcarla acá porque no es una propiedad como tal, es una definición alterna. Muchas veces se dice, cambio de base es una propiedad. No, no es una propiedad, es una definición alterna solamente. Donde él establece este logaritmo de la siguiente manera. Dice, perfecto. Dice, a elevado a x es igual a b. Entonces, dice, perfecto, esto va a ser el logaritmo en base a Euler de b sobre el logaritmo en base a Euler, o sea, el logaritmo natural de a es igual a x, donde el logaritmo en base Euler de, por ejemplo, cualquier cosa es lo mismo que decir logaritmo natural de eso. Es decir, que si nosotros trabajamos con la otra definición, logaritmo en base a de b, sería lo mismo que decir logaritmo natural de b sobre el logaritmo natural de a. Eso es lo que nos quiere decir John Napier. Y es una definición que quizás es un tanto difícil de comprender al principio, pero no solamente podemos hacerlo con el logaritmo en base a Euler, nosotros podemos hacerlo con el logaritmo en base que queramos. Entonces vamos a generalizar. Entonces, generalizando esta definición, podemos establecer lo siguiente. Cambio de base. Entonces, sea un número cualquiera, por ejemplo, podemos llamar esto K,
mayor o igual que 0 perteneciente a los reales, tal que el logaritmo en base a de argumento b es igual al logaritmo en base k de argumento b sobre el logaritmo en base k de argumento a. Ya, eso es lo que lo quiere decir. Entonces, en base a esto, vamos a definir el problema que teníamos anteriormente. Por ejemplo, uno dice 2, a partir de esto, vamos a decir lo siguiente. 2 o a elevado a x es igual a a. Sabemos que ese a implícitamente está elevado a 1, pero vamos a dejarlo ahí de momento. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Primero nada, aquí podemos desprender que x es igual a 1, así de inmediato, al ojo. Pero vamos a comprobar esto mediante logaritmos. Entonces, vamos a aplicar logaritmo. Vamos a decir, vamos a aplicar logaritmo en base a ambos lados. Esto nos va a quedar. Logaritmo en base a de a la x es igual al logaritmo en base a de a. Acá se le aplica definición de logaritmo, que uno dice logaritmo, aplicando la definición ahí, logaritmo en base a de a, es lo mismo que decir a la 1 es igual a a. Y aquí vamos a distinguir de inmediato esa a de ahí. Es igual a x. O sea, es igual a x. Ya. Ese sería el logaritmo en base a. Entonces esa x técnicamente sería 1. Y eso es lo que queremos llegar. Primero tenemos eso. Ah, ya. Entonces cuando uno tiene el logaritmo de una base igual a su argumento, entonces esto técnicamente sería 1. Y eso es lo que podemos denotar acá. Entonces, vamos a hacer como una especie de POSIT. Y lo vamos a pintar. Ya. Entonces, anotación. El logaritmo en base de algo de igual argumento es igual a 1. Ya. Entonces, ya que nosotros tenemos esto, dice, el logaritmo en base a de a la x es igual a 1, porque queremos conservar una igualdad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Y acá técnicamente podríamos volver a ocupar la definición de logaritmo, pero hay una practicidad. ¿Qué lo dice esta practicidad? Lo dice, eh, ya, perfecto, al trabajar con logaritmos nosotros podemos bajar el exponente. Y ahora la pregunta es ¿por qué bajamos el exponente? Y se debe a la propia definición de logaritmo. Pero no vamos a entrar tanto en detalle en eso porque queremos algo un poco más práctico. No, no nos vamos a poner a hacer la demostración de esto. O sea, bueno, si alcanzamos al final lo vamos a hacer, pero implícitamente no estamos como obligados a demostrar todo. Entonces, bajamos el exponente y esto nos va a quedar x por el logaritmo en base a de a es igual a 1. Ese término de ahí sabemos que es 1. Entonces va a quedar 1 por x, x. Entonces de ahí nos va a quedar que x es igual a 1. Ya. Bueno, ahí tenemos una forma de trabajar con logaritmos. Y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo para trabajar con logaritmos y resolviendo ecuaciones exponenciales generalmente. Ya. Entonces, como nosotros ya tenemos esto, vamos a cuestionarnos otro resultado. ¿Qué pasaría con el logaritmo de base 1? Entonces, asimismo, ¿qué pasaría cuando tenemos esta operación? Eh, a elevado a x es igual a 1. Y uno de inmediato dice, ah, perfecto, de acá x es igual a 0. Y uno puede sacarlo por propiedades de potencia, etcétera. Y sí, puede sacarlo por propiedades de potencia, pero vamos a trabajar esto. Entonces, aplicamos logaritmo a ambos lados
va a quedar, bueno, logaritmo en base a. Logaritmo en base a de a la x es igual al logaritmo en base a de 1. Bajamos el exponente, va a quedar x por el logaritmo en base a de a es igual al logaritmo en base a de 1. Sabemos que esto de ahí es 1. Entonces va a quedar x es igual al logaritmo en base a de 1. Pero sabíamos que x vale 0 por propiedad de potencia. Entonces, por lo tanto, el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Por lo tanto, cualquier logaritmo de cualquier base que dé igual a 1 es igual a 0. Y aquí otro opósito, para que no se nos olvide. Pero este va a ser con color verde. Entonces, o de color celeste. Pintando esto, nos va a quedar el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Ya, perfecto. Entonces, bueno, de acá nosotros pudimos obtener esas deducciones. Ahora hay que trabajar con los logaritmos, porque los logaritmos no son solamente que los tengamos ahí. Así que vamos a hacer algunos trabajos, y estos se conocen como propiedades. Vamos a demostrar algunas y otras las vamos a dejar solamente para que la hagan de tarea. Entonces, primera propiedad, nos dice, el logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a por y, o sea, de y. Ya. Esta la vamos a demostrar, así que vamos a aplicarle una demostración a esto. Demostración. Y lo vamos a hacer con color azul. No, vamos a cambiar el color, con morado. Entonces, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a decir, el logaritmo en base a de x es igual a n. Entonces, si nosotros tenemos eso, podemos aplicar la definición de Euler, que nos dice que a elevado a n es igual a x. También podemos hacer lo mismo con y. El logaritmo en base a de y es igual a m, por ejemplo. También podemos decir lo mismo. Entonces, a elevado a m es igual a y. Ya. Ahora que tenemos estos resultados, vamos a decir, entonces decimos, o hacemos la siguiente operación. X por y. Entonces x por y es lo mismo que decir a la n por a la m. Acá ocupamos propiedades de potencia. Va a quedar a la n más m. Entonces, x por y es igual a la n más m. ¿Qué más vamos a hacer acá? Vamos a aplicar logaritmo en base a ambos lados. Entonces vamos a aplicar logaritmo en base a. Nos va a quedar logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo en base a de a la n más m. Sabemos que de acá el exponente lo podemos bajar. Entonces nos va a quedar el logaritmo en base a de x por y es igual a n más m por el logaritmo en base a de a. Eso es 1. ¿Cuánto vale n? Pero n vale logaritmo en base a de x. Entonces reemplazando. N vale el logaritmo en base a de x. Y m vale el logaritmo en base a de y. Y ahí lo tenemos. Entonces no es una demostración que sea tan compleja, pero sí sencillamente hay que ingeniárselo un poco y tomar los conocimientos que teníamos previamente. Ya. Otra propiedad que podemos tener de logaritmos, número 2, nos dice, el logaritmo en base a de x sobre y es igual al logaritmo en base a
de x menos el logaritmo en base a de y. Bueno, este ejercicio es bastante similar, porque de hecho, haciendo un poco de spoiler, eso de ahí lo pueden transformar. Lo voy a hacer acá al ladito y les voy a dar un hincapié para que ustedes puedan hacerlo. Eso de ahí se puede escribir como el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y a la menos 1, que es totalmente válido. Eso sería lo mismo que decir 1 partido en y. Ah, y pueden ocupar lo anterior. Si pasa multiplicando, ya bueno, ahí tienen un poco la respuesta. Así que les voy a dar esa ayudita hasta ahí solamente. Quiero que ustedes desarrollen el resto. Y bueno, la verdad es que esas son como las dos propiedades solamente que ocupamos con esto. No ocupamos más con logaritmos. Y realmente no nos importa ocupar más. Eh, ¿Por qué? Porque el logaritmo, vamos a hacerle un pequeño estudio. Entonces, el logaritmo es invariante ante operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a este logaritmo, por ejemplo, le extraigo una raíz o le elevo un exponente, tanto la base como el argumento, siempre se va a mantener constante. Dame un ejemplo. El logaritmo en base a de b es lo mismo que decir el logaritmo de a a la c de argumento b a la c. Eso lo pueden trabajar con cambio de base. Ustedes dicen, ya, esto sería lo mismo que decir el logaritmo, y el cambio que le van a hacer va a ser con base a. Logaritmo en base a de b a la c sobre el logaritmo en base a de a la c. Puede bajar c y puede bajar c. Les va a quedar c por el logaritmo en base a de b sobre c por el logaritmo en base a de a. Eso de ahí es 1. C sobre c es 1. Y les va a quedar el logaritmo en base a de b sobre 1, que sería lo mismo. Y ahí lo tienen. Entonces es invariante ante cualquier cambio que ustedes le hagan. Bueno, en este caso yo generalicé con un exponente c, pero este perfectamente podría ser 1, 2, 3, 4, 5, una raíz incluso, lo que ustedes quieran. No hay mucho cambio con esto. Em, ¿Qué más podemos hacer con esto? También con el logaritmo, también cumple con regla de la cadena. También cumple con regla de la cadena. Que en realidad no es regla de la cadena, sino que es una propiedad telescópica. Telescópica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un producto de logaritmos que tienen un encadenamiento entre base y argumento de manera telescópica, es decir, lo siguiente, por ejemplo, con color azul, el logaritmo de base b de a por el logaritmo de base c de b por el logaritmo en base de argumento c por el logaritmo en base de argumento d por punto, 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 y así podemos seguir, por ejemplo, hasta un logaritmo en base, no sé, de n de m. Eso sería lo mismo que decir eh, el logaritmo en base n, o sea, vamos a conservar la última base y el primer argumento. Y ahora, la pregunta es ¿por qué sucede esto? Si ustedes aplican cambio de base, yo voy a ocupar el logaritmo natural. Entonces, aplicando cambio de base, cambio de base, podemos ver lo siguiente. Logaritmo natural de A sobre logaritmo natural de B por logaritmo natural de B sobre logaritmo natural de C por logaritmo natural de C sobre logaritmo natural de D por logaritmo natural de D sobre logaritmo natural de E por punto, punto, punto por logaritmo natural de M sobre logaritmo natural de N. Fijémonos, B con B se los va, porque si reordenamos técnicamente son 1. C con C se los va, D con D se los va. Así se los va a ir también.
se los va a ir E con el que viene después. Y así sucesivamente, posteriormente se los va a terminar yendo el antepenúltimo con el último. Los va a quedar el logaritmo natural de A sobre logaritmo natural de N. Y esto lo podemos reescribir como logaritmo en base N de argumento A. De ahí viene esto, esta un poco de telescópica, que también de esto se pueden reducir productos, que se pueden deducir productos recíprocos. Por ejemplo, si ustedes tienen el logaritmo en base A de B por el logaritmo en base B de A, ya van a saber que esto es 1 y ya van a saber por qué, solamente aplicando un cambio de base. Y bueno, nada más que decir de logaritmos porque fuera de esto no hay más de estudio de esto. Lo que sí, el logaritmo tiene muchas aplicaciones, ya sea por ejemplo en ciencia e ingeniería para la cuantificación del pH, mediante la concentración de protones, para la liberación de energía durante un sismo, para el grado de desorden de la información, porque resulta que la entropía de Shannon también ocupa el logaritmo, pero en base 2. Eh, Puede ser para la energía libre de Gibbs en procesos reversibles y reversibles, para la cantidad lumínica de un foco, para la potencia acústica que puede tener un instrumento, para la datación de carbono, para la ley de Weber, el estímulo eléctricos, para curvas en economía. En general, cuando nosotros hablamos de logaritmo, siempre se nos viene a la mente esta operación simple, que nosotros creemos que son simples exponentes y que no sirven para nada más, pero si nos fijamos en las aplicaciones, sí sirven mucho. Entonces, es importante conocerlos. Así también pueden tener, por ejemplo, una relación en psicología, que pueden ocupar una escala del 0 al 10 para medir el estímulo de salinidad que puede percibir una persona mediante la fórmula de Weber-Fechner. Si les interesa, pueden buscarlo. Voy a dejar un artículo aquí abajito. Así que bueno, eso. Vamos a hacer un par de ejercicios y lo dejamos hasta acá. Entonces, primer ejercicio que vamos a hacer. Nos dice, si el logaritmo de base m de argumento p es igual a 3, ¿cuál es el valor de ese logaritmo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a descomponer ese logaritmo de acá, según las propiedades que ya vimos. Vamos a hacer resolución. Esto se descompone como el logaritmo en base p de m más, porque es una multiplicación, el logaritmo en base p de p cuadrado. De acá podemos bajar el cuadrado. Pero esto no se parece a lo que nosotros tenemos ahí. Entonces, a esta parte nosotros lo que le vamos a hacer es aplicar un cambio de base. En base a qué? A m. Entonces vamos a decir lo siguiente. Eso va a ser el logaritmo en base m de m sobre el logaritmo en base m de p más 2 por el logaritmo en base p de p. Eso es 1. Eso de ahí también es 1. Y esa relación de acá, que a simple vista no la conozco, estaría acá. Que es la que lo están dando, que el logaritmo en base m de p es igual a 3. ¿Cómo nos va a quedar esto? Un tercio más 2 por 1, que sería 2. Ese 2 uno lo puede escribir como 6 sobre 3, más 6 sobre 3. Y eso les queda 6 más 1, 7. Y 7 sobre 3 sería la alternativa B. Entonces, bueno, las preguntas que trae la PAES como tal son de este tipo. No son realmente muy complejas una vez que uno puede entender bien los logaritmos. Pero esa es la idea, que uno entienda la base de esto. Si no, no podemos hacer mucho. La 9 nos dice, ¿cuál es el valor del logaritmo en base 3 de 9 y el logaritmo en base 8 de 2? Ya, esta pregunta hay varias maneras de hacerla, así que vamos a hacerlo de dos. Primero, ese 9 es lo mismo que decir 3 cuadrados. Esto sería el logaritmo en base 3 de 3 cuadrados por el logaritmo en base 8
de 2. A ese, como tal, uno le puede aplicar un cambio de base en base 2 por el logaritmo en base 2 de 2 sobre el logaritmo en base 2 de 8. 8 es lo mismo que 2 al cubo. Y acá nuevamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a bajar el cuadrado y acá vamos a bajar el cubo. Esto nos va a quedar 2 por el logaritmo en base 3 de 3 por el logaritmo en base 2 de 2 sobre 3 por el logaritmo en base 2 de 2. Ahí se los va. El logaritmo en base 3 de 3 también es 1, así que esto los va a dar 2 tercios. Una alternativa B. Ya. Otra forma de hacer esto era igualando bases, o podíamos aplicar un cambio de base directamente entre ambos. Por ejemplo, esa como tal, hubieran dicho, eso es lo mismo que decir el logaritmo en base 3 de 3 por 3 por el logaritmo en base 8 de 2. Y hubiesen empezado a descomponer primero esa parte y luego la segunda. La primera parte, por ejemplo, lo hubiesen descompuesto como el logaritmo en base 3 de 3 más el logaritmo en base 3 de 3 por el logaritmo en base 8. Y ahí nuevamente hubiesen tenido que aplicar un cambio de base. Por ejemplo, un logaritmo en base 2 de 2 sobre un logaritmo en base 2 de 8. Que podrían haberlo escrito como 2 o 4 por 2 para separar. Abajo nuevamente podrían haber hecho lo mismo. Ese va a ser el logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 2. Ese 4 se puede escribir como el logaritmo en base 2 de 2 por 2 y pueden separar. Bueno, y más ese, más ese. Eso les va a quedar 1, 2 y 3. Arriba les va a quedar 1. Entonces les va a quedar 1/3 por 1, 2 y 2/3. También hubiesen llegado. Pero bueno, ahí la forma en que ustedes trabajan va a depender netamente de ustedes. Yo al menos trabajaría de esa manera, de la primera, porque es más cortito. Pero bueno, como dicen, para gustos, colores. Vamos a hacer otro ejercicio. Eso nos dice 8. Considera el siguiente número positivo, número real positivo P. Entonces P pertenece a los reales tal que P es mayor que 0. ¿Cuál de las siguientes expresiones equivale a ese número? Ya, trabajemos un poco eso. ¿Eso cómo nos va a quedar? Les dice la raíz de 24. La raíz de 24, mejor dicho, 24 se puede descomponer como 12 por 2. Eso también sería lo mismo que decir 6 por 4. Y vamos a trabajar con esa reducción. Entonces, eso va a ser la raíz de 6 por la raíz de 4 por la raíz de P. Eso sería 2. Más 3 por la raíz de 150. 150 es lo mismo que 150. Se puede escribir como 50 por 3. 25 por 2 por 3. Y eso sería 6. Así que lo vamos a dejar hasta ahí. Como 25 por 6. Más 3 por la raíz de 25 por la raíz de 6 por la raíz de P. La raíz de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25. Y le están sacando un cuadrado, entonces les va a quedar la primera expresión, 2 raíz de 6 por raíz de P, que sería raíz de 6P, más 3 por 5, 15. 15 raíz de 6P. 15 más 2, 17. 17 raíz de 6P. Y bueno, ahí tienen la alternativa de inmediato. Entonces, si se fijan, son problemas que realmente para los 2 minutos y algo que deberíamos hacerlo, les sobra tiempo, porque no son problemas que sean muy complicados. Vamos a hacer otro. Ese nos dice, P y B son números reales que cumplen con la segunda condición. O sea, con la condición de que P y B pertenecen a los reales positivos, tal que B es mayor que P.
¿Cuál de las siguientes expresiones es igual al logaritmo? Cuando en general nos dice el logaritmo y no lo implica en la base, es que nosotros estamos trabajando con un logaritmo en base 10. El logaritmo en base, bueno, eso lo podemos escribir como b cuadrado menos p cuadrado elevado a un medio. Elevado a un medio es lo mismo que decir raíz cuadrada. Podemos bajar un medio. Eso nos va a dar un medio por el logaritmo de b cuadrado menos p cuadrado. Esa expresión de acá es una suma por su diferencia. Entonces nos va a quedar un medio del logaritmo del primero, que sería b más p por b menos p. Y eso lo obliga a separar raíces. Nos va a quedar el logaritmo de b más p más el logaritmo de b menos p. Y con eso lo tenemos separado. Y bueno, de inmediato eso lo dice que la alternativa es. Bueno, esto en general son como las preguntas que van a entrar. Vamos a hacer otra más. Y creo que con eso ya lo hicimos todo. La número 12 nos dice: el nivel de intensidad acústica medida en decibelios, que se puede calcular mediante la siguiente expresión, que nos dice: intensidad acústica que se mide en decibelios es igual a 10 por el logaritmo de I sobre I sub 0, donde I es la intensidad acústica en la escala lineal, que se mide en watt metro cuadrado, e I sub 0 es la intensidad acústica más baja que puede percibir el oído humano, cuyo valor es una constante que nos dice que es 10 a la menos 12 watt metro cuadrado. Entonces, bueno, I sobre I sub 0 sabemos que se los cancelan las unidades. Dice: si la conversación entre dos personas tiene una intensidad acústica en la escala lineal, que nos dicen que sería 10 a la menos 7 watt metro cuadrado, y lo están dando la intensidad acústica en la escala lineal, nos están dando el valor de I. O sea que ese valor como tal sería I. ¿Cuál es el nivel de intensidad acústica de esta conversación medida en decibelios? Entonces me están pidiendo el nivel de la intensidad acústica medida en decibelios, que sería 10 por el logaritmo en base 10 de I, cuyo valor de I sería 10 a la menos 7, y nos dicen que I sub 0 sería 10 a la menos 12. Perfecto. Y esto se los traduce a un problema de potencia acá adentro. Esto lo podemos reescribir acá abajito como 10 a la menos 7 por 10 a la menos 12, porque se da vuelta esto. Menos por menos, más. Y esto nos va a quedar 10 a la menos 7 por 10 a la 12. Igual base, se suman los exponentes. 12 menos 7, y eso sería 5. 10 a la 5. Entonces, reemplazando, entonces, la intensidad acústica medida en decibelios sería 10 por el logaritmo, acá, por el logaritmo de 10 a la menos 7 sobre 10 a la menos 12, que eso nos daba 10 a la 5. Podemos bajar el 5 y eso nos va a quedar 5 por 10 por el logaritmo en base 10 de 10, que sería 1. Y eso sería 50. Por lo tanto, la intensidad acústica medida en decibelios serían 50 decibelios, que sería la alternativa B. Y bueno, eso la verdad es que sería, no es como, son todas las preguntas de hecho del logaritmo que entraron, no entraron más. Por ahí podrían hacer un pequeño desafío que yo tenía preparado. Así que les voy a ayudar un poquito con eso para que puedan realizarlo ustedes. Dice, pregunta 3. Considera un círculo de radio R, un cuadrado de lado P en centímetros y un triángulo que
tiene la medida de P centímetros y una altura correspondiente a H centímetros. Si las áreas de estas figuras son iguales, o sea que me dicen que el área del círculo es igual al área del cuadrado, es igual al área del triángulo, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Eh, Primero, y esta pregunta yo la considero controversial porque el área del triángulo no me dicen qué tipo de triángulo, no me dice si es que es un triángulo pusángulo, uno rectángulo, un acutángulo quizás, bueno que suele ser lo mismo que los pusángulos, un equilátero, un isósceles, no me dicen nada. Así que para este ejercicio vamos a decir lo siguiente, que el área del círculo, que me dicen que tiene la radio R mayúscula, es igual al área del cuadrado, que me dice que tiene el lado P, que es igual al área del triángulo. Y ante eso tenemos dos posibilidades, que sea un triángulo equilátero o que sea un rectángulo, no tenemos como mucho. Bueno, y del equilátero podemos poner al caso del isósceles también. Pero me dice que tiene una medida de lado P, así que supongo que todos los lados son iguales. Y de altura H. Altura H. Ya, y ahí ustedes tienen que igualar las áreas. Como dato, les voy a decir que aquí ustedes forman un rectángulo. Entonces, la base que tienen acá mide P medios. Y recuerden que el área de un triángulo rectángulo es base por altura dividido en 2. Pero eso sería para la mitad. Entonces, si tienen el doble, sería 2 veces eso. 2 con 2 se les va y les va a quedar base por altura. O sea que sería P por H en centímetros cuadrados. Acá también, el área de un cuadrado se calcula como lado por lado, o sea, P cuadrado en centímetros cuadrados. Y en la figura, el círculo, el área de un círculo se calcula como pi por el radio al cuadrado, en centímetros cuadrados. O sea que le va a quedar lo siguiente. Es igual a P por H en centímetros cuadrados. Ya. Y bueno, y a partir de eso ustedes tienen que empezar a jugar con las relaciones y ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, pueden jugar con una relación constante. Con que esos dos son iguales, pueden empezar a comparar qué está pasando acá. Si multiplican por 1 partido en P, les va a salir que P es igual a H, pero puede que no sea correcto. Así que por eso tienen que trabajar bien esto. Y también supónganse otro caso acá. Supónganse el caso de que tienen un triángulo rectángulo. Y ante eso ya pueden jugar un poco. Bueno, ahí les va a quedar HP medios. Así que con eso pueden jugar un poco. Yo tomaría esto partiendo con un triángulo rectángulo. De ahí partiría, la verdad. Así que si esto lo modifican un poco, les va a quedar P por H dividido en 2. P con P se los va y les va a quedar P es igual a H medios. Entonces 2P es igual a H. Y eso quiere decir que H es mayor que P. Bueno, ahí tienen un primer supuesto. Y el otro es trabajar con este como tal. Y comparar posteriormente con el siguiente. Porque recuerden que pi es una constante. Así que, bueno, de hecho, si aquí juegan un poco, les va a quedar que pi r cuadrado es igual a p cuadrado. Pueden multiplicar por 1 sobre pi y les va a quedar que radio cuadrado es igual a pi, o sea, p cuadrado sobre pi. Aplican raíz y les va a quedar que el radio es igual a la raíz de p cuadrado, que sería p, aplicando raíz, va a quedar que r es igual a p sobre la raíz de pi. Y este sería r sobre pi por raíz de pi. Racionalizando. Ya. Así que eso. Y bueno, ahí tienen una relación. Y ustedes dicen ya.
eh, da lo mismo cuánto de eso, porque dicen ya, la raíz de pi sobre pi, la raíz de 3,14 es aprox, eh, no sé, podemos tomarlo por ejemplo como raíz de pi nomás. Raíz de 3,14 es 1,7, no sé, suponiendo. Y 1,7 sobre 3 es un número decimal, chiquitito. 1,7 sobre 3, eso no sé, les da 0,056, por ejemplo. Ya, 0,56. Y ahí dicen, ah, ya. Entonces esto sería técnicamente como que casi estuviera por un medio. O sea, casi por un medio, aprox. No sé, solamente dándose un ejemplo. Multiplican por 2 y les va a quedar que 2R es igual a P. Y eso significa que P es mayor que R. Y bueno, y ahí tienen todo. Si H es mayor que P y P es mayor que R, ahí tienen ya el problema solucionado. Que les va a dar la alternativa E. Pero eso, la idea es que traten de jugar con esto, que puedan eh, jugar un poco con esa inconsistencia que tiene la pregunta, ya que nos dice si es que un triángulo equilátero, si es que un triángulo isósceles, un triángulo rectángulo. Así que, por ejemplo, ahora podrían plantearlo con un triángulo isósceles y ver qué puede pasar. No creo que puedan llegar a un resultado fijo. Pueden seguir avanzando con el triángulo rectángulo a ver qué van a llegar. Pero bueno, eso. Así que esa es la clase. Así que nos estamos viendo.